A ver, ¿cómo preparo mis viajes? Esto es todo lo que voy a llevar, o sea, con mi mujer, con Kichan, una sola maleta para los dos y el equipaje de mano solo esto, para unas vacaciones de 8 días con un viaje de 12 horas que vamos a Italia. Le voy a ir diciendo más o menos en orden. Por ejemplo, bueno, la tablet no la voy a llevar, pero para darse una idea, primero, en cuanto a la planificación del viaje, yo guardo en Google Maps todos los puntos importantes que quiero ir. Acá guardo la ubicación del aeropuerto, que es súper importante, y marco con verde todos los lugares donde quiero ir a pasear, y los corazones son los hospedajes, que como vamos a estar 2 veces en Roma, es el primer y segundo hospedaje. Y por ejemplo, los amarillos los marqué porque en Italia hay muchos lugares donde se paga entradas y dije, bueno, los que más valen la pena pagar entrada, dije, bueno, los marco de otro color. Y normalmente cuando yo llego, bueno, por ejemplo, que acá está el Coliseo. Una vez que haya visitado el Coliseo, le quito el guardado y ya voy descartando para que sea más fácil, ¿no? Porque para no marearme, para no estar diciendo dónde fui, dónde no fui. Acá, por ejemplo, Florencia también. Lugar pago para ir, después dar vueltas por la zona, el lugar del hospedaje, siempre cerca de las estaciones de trenes, donde está la Torre de Pisa, y Venecia también lo mismo. Que en Venecia no marqué mucho porque sé que ahí tengo tiempo para perderme y dar vuelta por toda la ciudad. Pero bueno, a ver, bueno, Kochan se está lamiendo mucho la pata y es por eso que le pusimos el conito de la vergüenza. No, señor, el conito de la vergüenza tiene puesto. Bueno, el equipaje de mano, a ver, es muy poco lo que llevamos. Llevamos los pasaportes acá, un cargador que es de los MagSafe, de estos, súper cómodos y además yo le compré con arito, es mucho más cómodo. Lentes de sol y solamente un cargador USB, enchufe, replegable y un solo cable. Bueno, acá es donde llevo la cámara, producto de valor, y además lo que es batería no se puede llevar en equipaje documentado. Y la Nintendo Switch para entretenerme en el viaje. La tablet no la voy a llevar, en todo caso si miro algo será en el teléfono, que descargaré algo de, no sé, Netflix o YouTube, lo que sea. Y la billetera, la cartera. Esto, para los que viajan, por ejemplo, a Japón, es muy importante que lo tengan. Lo digo porque hay mucha gente que ya está desacostumbrada a utilizar efectivo y llevan todo en tarjetas. Y no llevan monedero, no lleva billetera. Y en Japón están que las monedas se la ponen en cualquier lado. Yo siempre cargo billetera, o sea, con monedero y todo. A veces la gente te dice, no, porque allá se usa mucho efectivo, no, porque se usa mucho tarjeta. Yo por lo menos llevo esto, que bueno, pongo las tarjetas, que en este caso llevo solamente en la billetera. Lo único que llevo son 2 tarjetas de crédito. Y todas mis documentaciones, todas las tarjetas que llevo siempre en la billetera, las saco. Incluso lo que es mi documentación nacional, identificación nacional, porque al fin y al cabo voy a estar constantemente cargando el pasaporte en un bolsillo seguro y va a ser la única documentación válida. Mi documento japonés no me va a servir en Italia, así que llevo la billetera bastante más delgada de lo normal. Ahora, la maleta. La maleta compré de este tipo que me gustó mucho, que acá tiene para poner una botella para beber. Y esto me gustó mucho, porque las primeras veces que estábamos viajando, las maletas normales hay que acostarlas, hay que abrirlas para sacar alguna cosita. Las cosas importantes que haya que sacar se pueden poner acá. Que por ejemplo, acá pongo siempre la pesa, lo que es para pesar la maleta. Ya la pesé, pesa 15 kilos, así que súper bien. Esto no hace falta que esté ahí, pero bueno, es un trípode selfie stick bastante compacto y cómodo con control remoto, que esto para sacarnos un par de selfies está bastante bien. Me gustó porque es compacto, más que nada. Bueno, acá llevo todos mis accesorios porque yo apenas salgo del aeropuerto voy a querer ponerme mis cositas porque nunca las suelto. Y esto es súper importante también. Esto también es de los MagSafe del teléfono, del cual acá puedo poner cualquier tarjeta de las que son para viajar, como en este caso la Suica en Japón, la SUBE de Argentina, para no ponerlo en la billetera y siempre tenerlo más a mano. Y porque lo que pasa es que
como uno se desacostumbra no está acostumbrado a cargar esa tarjeta de viaje de ese país, siempre tenerlo en un lugar donde no se la pierda. Y esto la verdad a mí me sirve muchísimo. Aunque bueno, sé que en Italia no hay una tarjeta de plástico para lo que es transporte público, lo cual me decepcionó mucho porque yo colecciono las tarjetas de viaje de todos los países que voy, ¿no? Porque tengo, por ejemplo, la SUBE de Argentina, la VIP de Chile, la de Taiwán, la de Corea, la de Tailandia, Malasia, Hong Kong y Macao. Que además que tengo las de Japón, tengo varias. Pero bueno, en Italia no me la voy a poder llevar, porque por lo que veo la de Italia se puede solamente si uno tiene número fiscal. Así que mal ahí, Italia. Ahora vamos a ver lo que llevo en la maleta. Antes de estar miroteando mi maleta, les voy a mostrar una cosa que nada que ver. Una actualización de las estupideces que junto, que no mostré en el video de fin de año pasado de las cosas de lo que es la casa, la habitación. Es que últimamente me enganché comprando revistas de el año y en lo posible mes o semana en la que nací. Por ejemplo, esta es la revista Shonen Jump de la semana en la que yo nací. Y esta me gustó mucho. Tiene Kinnikuman, tiene Hokuto no Ken, tiene Dragon Ball. Todo de la semana que yo nací. Y me compré y empecé a coleccionar, buscar en Mercari revistas de la época. Esta es la Playboy Japan. La Playboy japonesa. Después, bueno, varias revistas de manga, revistas de deporte, miren. A ver, ¿cuál era? Ah, bueno, esta era de coches, pero esta, miren esta. Esta les va a gustar. Noviembre del 85 con tapa de Maradona. Muy buena. Esta también la conseguí en Mercari. Y justamente, si ustedes quieren comprar, por ejemplo, en Mercari, en Amazon Japan, lo que sea, siempre recuerden que pueden comprar a través de Zen Market, que Zen Market es el sponsor que venimos promocionando todos los meses de compras online de páginas japonesas que no hacen envíos internacionales como Mercari, que es un mercado de pulgas, por así decir, online. Y tienen una comisión muy baja que por cada producto que compres solamente te van a cobrar 500 yenes, que son unos $3,50 por producto que compres. Acá, por ejemplo, también creció mi colección de formatos de juegos. Por ejemplo, conseguí, ya tengo de Nintendo 64, tengo de esta que es rarísima, que se llama Graphic Computer Pyutaro. No, 16 bits, pero vos ves acá atrás y parece, no sé, un juego de Atari. Cartuchos rarísimos. Y bueno, la cosa es que con Zen Market, usando el link que tienen en descripción, pueden tener un descuento de 1500 yenes en su primera compra. Lo cual vendría a ser tener gratis la comisión de la compra de 3 productos. Juego de MSX tengo ahora. 3DS no tenía, ahora tengo el Metroid, el Super Metroid completo. No, sí, la verdad que súper contento. Y todas estas cosas las pueden comprar en páginas de internet japonesas. Y con Zen Market les va a llegar al país. O sea, ¿qué están esperando? Usen Zen Market. A ver, este es el lado de Kichan. Este es mi lado, del cual, a pesar de que es mi lado, me sobró espacio. Bueno, esto es un regalo que me pidieron. Bueno, esto es una bolsa que llevo por las dudas. A ver, acá tengo ropa para dormir, solamente un pantalón corto y una remera. Llevo obviamente camisas, que son varias de las camisas que tengo acá, son de las que tenemos la misma camisa con Kichan, porque somos retontitos, somos unos pilluelos y nos gusta usar camisas que son iguales. Esta bolsa tiene lo que es ropa interior, así que como son 8 noches que vamos a estar, de las cuales las primeras 4 son de hotel, las últimas 4 son en Airbnb, y en estas hay lavarropas, así que acá no hace falta lavar la ropa, y en el hotel que uno no sabe dónde está el lavarropa y es incómodo. Lo que sí, eso sí, a ver, por ejemplo, para buscar hoteles usualmente busco Booking, pero a veces chequeo en Trivago, porque a veces en Trivago... No, y cocho, no te pongas acá. No, pero acá arriba no, papá. Acá arriba no. A ver.
Arriba no, arriba de la ropa no. No sos gato, los gatos hacen eso. Los perros no lo hacen. Bueno, no sé. Bueno, la cosa es que en hotel busco por Booking, Trivago, siempre busco, por ejemplo, miro un poco la review, los precios, la ubicación, siempre veo en el mapa que si está ubicado en una buena zona. Y otra cosa es, y en cambio en Airbnb, que se puede comparar los precios, nada, sos un gato vos sos re gato, amigo. Bueno, la cosa es que en Airbnb algo que sí o sí, cuando busco algo, busco que sea Superhost. Porque Airbnb es donde más te pueden cagar. Airbnb es, siempre pueden haber malas experiencias de que uno busca precio y, a ver, cada uno buscará hospedaje como quiera, a su manera, pero yo siempre Superhost. A ver, lo único que les quiero mostrar importante de acá es esto. A ver, estas dos cosas. Estos dos bolsos son súper importantes. Después, obviamente, me fijo, averiguo cuáles son las aplicaciones básicas que hay que tener. Y bueno, en Italia era Trainline para reservar todos los trenes, así que reservé los hoteles y, bueno, además del avión, y los trenes de larga distancia, o sea, de Roma a Florencia, a Venecia y a Roma de nuevo. MoneyGo, que se supone que es para transporte público, pero bueno, vamos a ver si lo sabemos. Y obviamente Holafly para todo lo que es internet. O sea, apenas aterriza el avión, yo ya puedo activar la eSIM y ya voy a tener datos ilimitados. Que recuerden que con el código de descuento Japatonic pueden tener 5% de descuento con contratar Holafly. Que la verdad siempre, en todos los viajes, siempre me funcionó perfecto. Y para viajes de seguros, Yati Seguros, que en la descripción de todos los videos tienen el recordatorio de el código de descuento de Japatonic de Holafly o el link de descuento de Yati Seguros. Bueno, en todo lo que es amenities, mucho sacado de otros hoteles para afeitarse, toalla para bañarse, el spray para pelo, que los spray para pelo... siempre hay que preguntar, por las dudas yo le saco foto y en el aeropuerto digo, tengo esto en el bolso, no pasa nada, y normalmente te dicen que spray de ese tamaño no hay problema. Porque claro, en equipaje de mano no se puede. Cepillo de dientes, porque nunca se sabe, a veces te puede tocar hoteles que no tengan cepillo de dientes. Esto es lo que necesito que no se reviente, que es pasta dental y el shampoo púrpura. Y esto es súper importante, que esto es todo lo que es medicamentos. Paracetamol, ibuprofeno, para el estómago, para la diarrea, que uno nunca sabe, y algunas que otras cosas. Y lo llevo así para que no se aplaste, ¿no? Después, bueno, por las dudas, alérgico, desodorante, peine replegable, un cúter, uno nunca sabe si tiene que cortar algo. Bueno, calza zapatos, que bueno, yo uso calza zapatos porque odio desatarme los cordones. Un abridor de vinos con mini navaja para sacar la pelusa de la ropa. Nada, esto. Para sacar pelusas de la ropa, de bolsillo. Una tijera por las dudas. Por ahí uno hace compras y las necesita. Y nada, un micro kit de corta uñas, corta pelo de nariz, lima y esas cosas. Y el otro mini bolsito, este es súper importante porque llevo, a ver, acá tengo un Google Chrome que, a ver, en los últimos viajes la verdad que a veces uno llega al hotel todo súper cansado y quiere descansar en el hotel y ves la tele y no entendés nada, no hay nada que te interese. Directamente acá puse mi cuenta de YouTube, Netflix, todo eso, VPN por las dudas. Y ya está, con eso llegamos al hotel y podemos ver la televisión que se nos cante a nosotros. Y la verdad que ocupa muy poco espacio. Bueno, montón de adaptadores, enchufes de todo tipo. Ah, bueno, esto es súper importante, el AirTag, que me acordé que tengo que activarlo, poner la pila y activarlo, que por si uno llega a perder, si se llega a perder la maleta, a dónde va, ¿no?
Y a veces uno puede decir, che, Naka, en tu equipaje de mano, eso solo, si se pierde la maleta, ¿qué vas a hacer? Pero si lo pensamos así, tenemos que llevar un equipaje de mano súper pesado y no. Bueno, un montón de adaptadores de cables que, bueno, ya sé que en Italia se usa esta medida, así que llevo todo eso. Y acá todo lo que es cables USB, que ahí sí, para mi teléfono, para el teléfono de ella, para cargar la batería de la cámara, para cargar la switch del teléfono, lo que sea. Un adaptador de corriente de un montón de cosas que tiene enchufe, pero lo importante, tiene mucho USB. Y bueno, y este como que es el que había llevado una vez a Argentina y en Italia se usa el mismo. Pero bueno, básicamente trato de hacerlo todo lo más compacto posible, no llevar nada, demasiadas cosas de más. La verdad que lo único que lo considero así como algo de emergencia es todo lo que es medicamentos. Medicamentos, al país que vayas siempre hay que llevar medicamento básico, amigos, siempre llevarlo. Normalmente los medicamentos pasan en cualquier aeropuerto. Lo único es que si te revisan, normalmente te pueden llegar a quitar los medicamentos si son en polvo y es un tarro abierto, ¿no? Que por ejemplo la otra vez estuve con una chica que estaba embarazada y le quitaron su medicamento que sí o sí tenía que consumirlo y venía en un pote en polvo y claro, además estaba abierto y eso le dijeron que no lo podía meter y se lo sacaron. Así que bueno. Pero por lo menos de los países que yo he viajado, todo lo que es pastillas y eso jamás nos hicieron problema. Pero bueno, así que próximamente se viene viaje a Italia, pero no se preocupen, no va a ser una saga completa. Como mucho, máximo será 2 videos de Italia porque nuestro principal objetivo es pasear, ir de vacaciones. Además después voy a estar 2 semanas en Tokio y después vuelvo a viajar. Hay que ir bien ligero. En todo caso, siempre uno puede comprar una maleta nueva en el viaje. Que bueno, nosotros por lo menos no es mi política de vacaciones es no hacer compras, la verdad, porque si algo que me di cuenta es que cuando viajo a un país compro souvenir de esto que el otro y al final lo veo y digo, qué cosa más horrible que compré. La verdad que no me importa si adorno algo que sean cosas que me gustan. Por eso lo del tema de la... porque justamente a mí me importa sacar las fotos de las vacaciones y todo con Polaroid, ¿no? Pero yo compré una que no es cámara, es solamente impresora. O sea, saco las fotos con mi teléfono y una vez que llego a Tokio, que vuelvo a casa, ahí imprimo las fotos y las elijo. O sea, y no estar cargando este aparato de mierda. Otra cosa súper importante es que yo, de la forma en que organizo el itinerario de viaje y todo eso, simplemente no estoy todo el tiempo abriendo una aplicación y después otra donde te he guardado esto, lo otro, sino que pongo en el calendario de Google que uso todos los días, pongo, por ejemplo, en azul pongo el nombre de la ciudad. Ya sé en qué fechas voy a estar en esas ciudades y ahí pongo, por ejemplo, en violeta pongo el número del tren que tengo que tomar, a qué dirección, a qué estación, a qué hora sale y a qué hora llega. Y por las dudas pongo la hora del check-in del hotel que tengo ese día. O sea, no es que armo un itinerario en el que digo día 1 voy acá, día 2 voy acá, a tal hora, es lo que hay que hacer es esto, lo que falta esto, lo que... No, yo directamente lo que hago es, con lo que es paseo, voy por ejemplo a la punta, a la otra y después digo, bueno, a ver qué tengo cerca y ir viendo el mapa y hacerlo de forma más intuitiva, ¿no? Que es la forma que yo siempre recomiendo de cómo visitar Japón mismo cuando estás en una ciudad. Irte, por ejemplo, a una punta y después tal vez ir acercándote, o depende de las ganas, cuando estás en el hotel, bueno, tenemos algo cerca, vamos para acá. Y después decimos, bueno, esto lo tenemos cerca, vamos otro día y vamos por acá. Pero no hacerlo así, itinerario súper estricto de día 1, tal cosa. Y la verdad que con eso, la verdad que las vacaciones se hacen bien relajadas en ese sentido. Y por ejemplo, una vez en un viaje necesitaba escribir bastante y en vez de llevar una laptop, si era solamente texto, me llevé este teclado portátil del cual entra súper tranquilo acá, lo conecto con el teléfono y que el texto se guarde en el teléfono y después lo pasaba. Sí, si es solamente escribir, la verdad que llevar una laptop es al pedo. La laptop es nomás si tengo que estar editando y pasando muchos datos, pero la verdad que en este viaje lo único que voy a necesitar va a ser la Nintendo Switch.
muy bueno este grip, porque si no el original es muy chiquito, está hecho para manos de niños. Y este es diseño de Pac-Man, me gustó mucho. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro de tu vecino. Chao. Bueno, a dormir que mañana hay que viajar.